Si hacemos un recuento de lo que nosotros hemos venido observando, también vamos a recordar lo que fue, en este caso, los primeros viajes de Colón. Se recuerdan que Colón en su momento, ¿verdad? Estuvo desarrollando las expediciones y según esa historia, nosotros vamos a recordar en la parte donde decía que había dejado a algunos españoles en una isla y que trató de que estos tuvieran contacto con ellos, ¿verdad? Como para poder asociarse a ellos. En este caso, entonces, podemos observar que ya en su momento, cuando surgen las expediciones, empieza como tal, ¿verdad? Ese recorrido que tenemos nosotros en relación a cómo vinieron los españoles a Guatemala como tal. Entonces vamos a encontrar que algunos personajes de ellos fue don Pedro de Alvarado y Contreras. En este caso, él es un español que fue uno de los que venía con Hernán Cortés, solamente que Hernán Cortés se queda, ¿verdad?, en México y Pedro de Alvarado se viene a Guatemala, es decir, como que baja a las ciudades para poder establecer un territorio. Entonces acá nos dice, su nacimiento fue en Bajados, que es en realidad una ciudad de España, pero él muere en Guadalajara y sus restos son llevados hacia España como tal. Este conquistador y adelantado, dice, formó parte de la conquista de lo que fue Cuba, la exploración de México y lo que fueron las costas de Yucatán. Cuando nos habla entonces ya de Yucatán, nosotros volvemos otra vez a asociar, ¿verdad? Porque esa fue una parte establecida por los mayas y que también era territorio guatemalteco. Entonces ya cuando él empieza a adentrarse a lo que es la península de Yucatán, encuentra un imperio azteca y por ende es que Hernán Cortés se queda, ¿verdad? En ese área. Luego se viene él y pasa y encuentra como tal, ¿verdad?, el territorio guatemalteco. Acá nos vuelve a manifestar lo que habla de Hernán Cortés. Dice, los miembros de las tribus indígenas se referían a él como Natiut, que en su lengua náhuatl significa el sol debido a su apariencia física. Y nosotros aquí las imágenes, ¿verdad? Se pueden observar de cómo ellos tenían un aspecto totalmente distinto, ¿verdad? Su rostro eran ellos de tez blanca, con bigote y con situaciones como esas, ¿verdad? Miren sus ornamentas de cómo ellos vestían a lo que nosotros conocemos, de lo que es, por ejemplo, un maya, ¿verdad? Totalmente distinto. Y aquí está Hernán Cortés. Entonces él era también de tez blanca, ¿verdad? Y ellos comparaban su tez con el sol, ¿verdad? Dentro de estos personajes, nosotros vamos a encontrar otro listadito. Este listado que nosotros vamos a encontrar va a ser en un momento relacionado a aquellos que también estuvieron involucrados en lo que fue la conquista general de Centroamérica. Sabemos entonces que en su momento tenemos también, ¿verdad?, la participación de ellos y que cada uno fue este, asentándose en una cierta región. Aquí resumimos, dice, el descubrimiento y la conquista de América. Sabemos que fue uno de los principales, ¿verdad? Fue Marco Polo porque también hizo las expediciones. Tenemos a Pablo Martín de Alonso, a Vicente Yáñez, tenemos a Juan de la Cosa, a los Reyes Católicos. Vamos a encontrar nuevamente, vean, a Cristóbal Colón, a Américo Vespucio, por eso se llama América como tal, porque fue Américo Vespucio quien descubre, ¿verdad?, esta zona. Alonso de Ojeda, Vasco Núñez de Balboa, Juan Díaz de Solís, Juan Sebastián de Elcano, Francis López de Villalobos, Carlos I de España, Francisco Fernández de Córdoba, Carlos V de Alemania, Henry Hudson, tenemos a Juan de Grijalva y a Hernán Cortés. Y ellos son los principales en los movimientos a Centroamérica.
De Centroamérica, vuelvo a repetir, ya nos encontramos, ¿verdad?, en lo que es Guatemala como tal. Entonces tenemos acá, dice, descubrimiento y conquista de América. La expedición o el descubrimiento de América se hace cuando un grupo de españoles llega a esta área como tal de América. Involucrado en ellos se recuerdan los reyes católicos de Castilla y Aragón. Se recuerdan que en los viajes de Colón, en el segundo viaje donde ellos hacen la primer parada en Puerto de Palos, ahí es donde encuentran, ¿verdad? La primera ciudad o isla en donde ellos establecen que es la isla de Guananí, que está en El Salvador. Luego siguen con su viaje y encuentran a lo que es India, dice, siguiendo por la costa africana, en lo cual todos ellos navegaban con el fin de poder agenciarse de tierras. Y es por eso que encontramos acá, como tal, el descubrimiento de América. Para referirse a esto es la llegada de Colón al continente americano, en donde él, según él, ¿verdad?, iba a ser o iba a entablar relaciones amistosas con los de la cultura que estaban, ¿verdad?, presentes, los mayas, los incas, los aztecas, ¿verdad?, las dinastías que eran originarias del lugar como tal. Los personajes ya los mencionamos, está Marco Polo. Aquí nos habla que fue un mercader y explorador de Venecia. Junto a su padre y aún su tío, estuvo entre los primeros occidentales que viajaron por la ruta de la seda a China. Se recuerdan que cuando Colón hace el segundo viaje, decía ahí claramente que fueron comerciantes los que querían llegar a esas tierras porque según ellos iban a abrir un marco para poder comercializar. Entonces acá nos muestra, ¿verdad?, que Marco Polo era comerciante como tal y que era uno de los que quería viajar, o mejor dicho, viajó como tal con Colón. Tenemos a un segundo personaje que es Juan II. Dice que nace en el monasterio de San Ildefonso, la provincia de Zamora. Aquí nos dice que tenía 2 años de edad cuando murió su padre en 1406. En este caso nos habla que él tuvo un acercamiento a Inglaterra y Portugal con el compromiso, dice, de Caspe. Aquí nos dice entonces que estuvo él también asociado con lo que es la corona de Aragón, es decir, los reyes católicos como tal. Y aquí nos habla, ¿verdad?, que se casa con la prima de María de Aragón, hija de Fernando I. Entonces, por eso es de que existe ese parentesco y esa asociación, porque fue otro que estuvo involucrado dentro de esta expedición como tal. Tenemos a Pablo Martín de Alonso. Él nos dice que nace en 1896 en Madrid. Y acá nos dice que también estableció una relación, ¿verdad?, de poder participar en lo que fue la expedición, pero él va en esta expedición como parte del ejército. Y se recuerdan que también enviaron a personas de la milicia, de militares, para poder contrarrestar a cualquier situación que pudieran encontrarse en estas tierras como tal. Entonces aquí nos muestra, ¿verdad?, que él fue director general de la Guardia Civil de lo que fue en ese entonces, ¿verdad?, el capitán general de Cataluña como tal. Nos muestra también a Vicente Yáñez. Aquí nos dice que Vicente era navegante y explorador español. En este caso dice fue codescubridor, es decir, que también
fue otro de los que descubrió América, ¿verdad? Junto con todos los que iban con Cristóbal Colón. Cuando decimos coes, quiere decir que está agregado, ¿verdad? A ese descubrimiento. Entonces, Vicente Ñáñez también viajó con Cristóbal Colón y escuchen, él fue el capitán de una de las carabelas de la Niña, como tal. Entonces, él estuvo al mando de esa carabela en la expedición que Colón llevó a cabo. Está Juan de la Cosa. Aquí tenemos que él era otro navegante que también acompañó, ¿verdad?, en el viaje como tal a Cristóbal Colón. Este nos dice que estuvo en el primer y en el segundo viaje. También fue el que desarrolló, ¿verdad?, o diseñó, mejor dicho, la ruta a través de un mapa. Él era el que dirigía parte de la navegación como tal. Y entonces acá nos dice que también fue otro codescubridor de este área como tal. Luego están los reyes católicos. Y en este caso sabemos que es Fernando II y María de Aragón, ¿verdad? Es decir, la reina Isabel I de Castilla como tal. Ellos fueron los que proporcionaron en su momento eh, el dinero o financiaron los viajes de Colón y se recuerdan que también ellos querían conocer, ¿verdad? ¿Qué era lo que supuestamente Colón ya había conquistado? Entonces, por eso acá son ellos importantes dentro de esta situación. Luego tenemos a Cristóbal Colón como tal, que ya conocemos la historia de él, ¿verdad? Que hizo sus navegaciones para poder explorar nuevas tierras, un nuevo mundo como tal. Este, Navega a través de sus carabelas, ¿verdad? La Niña, la Pinta y la Santa María como tal. Entonces, sobre ello es que nosotros hacemos un pequeño, ¿verdad? Recordatorio de lo que nosotros ya conocemos. En este caso aparece el otro personaje que es Américo Vespucio. Él es italiano como tal. En este caso hace una navegación. Él la realiza antes de Cristóbal Colón como tal, pero él no, por su cartógrafo, es que él descubre esta parte y como él es el primero en registrar, por decirlo así, en mapa, por eso es de que tiene el nombre del continente América por Américo Vespucio. Y sobre él es que tenemos esta situación. Antes de Cristóbal Colón aparece como tal Américo Vespucio. Alonso de Ojeda, fue un conquistador español que recorrió las costas, dice, de Guayana, Venezuela, Trinidad y Tobago, Curazao, Aruba y Colombia. Si nos damos cuenta, algunos se fueron al sur, otros al norte, ¿verdad? De acuerdo a cómo estuvieron navegando por este continente americano. Vasco Núñez de Balboa nos dice que Vasco fue gobernador y después sufre una expulsión de su ciudad como tal, pero él es solo otro navegante que aparece en lo que es las expediciones también de Colón como tal. Y acá nos dice que fue un conquistador, que era navegante. Él estuvo recorriendo lo que fue el Istmo de Panamá. Y de los cuales, ¿verdad? Es el recuento que tenemos acerca de él. Juan Díaz de Solís. Tenemos que Juan Díaz de Solís también hace la expedición junto a Cristóbal Colón. Y él establece, ¿verdad? Todo el recorrido que tienen hacia lo que fue el continente americano por el Mar Caribe y otras zonas establecidas como tal. Muy bien, de estos son los personajes relevantes de los cuales nosotros tenemos que hacer un registro, ¿verdad? Como tal para poder establecer a los personajes principales que estuvieron dentro de lo que fue la conquista como tal. ¿Alguna duda? No, señor. Solo una pregunta. En el